Lo que nadie esperaba sucedió. Marc Márquez, uno de los pilotos más brillantes de la historia de MotoGP, cometió un error en la curva 2 que dejó a todos con la boca abierta. Un movimiento que no solo cambió el rumbo de la carrera, sino que además ha puesto a Ducati en una situación peligrosa. ¿Fue un simple descuido, o estamos ante un error estratégico que podría costar caro? Y aquí viene lo más sorprendente. Este error no solo compromete a Márquez, sino que podría alterar toda la lucha por el campeonato. Lo que pasó en esa curva puede tener consecuencias mucho más grandes de lo que parece. Quédate, porque vamos a analizarlo con detalle y descubrir lo que nadie te está contando. Marc Márquez llegaba con hambre de victoria, buscando recuperar sensaciones y demostrar que sigue siendo un piloto capaz de desafiar a cualquiera. Después de temporadas marcadas por lesiones, caídas y cambios de equipo, el 8 veces campeón del mundo volvía a la pista con un objetivo claro: volver a lo más alto. Su mirada, fija en el horizonte, reflejaba determinación. Cada sesión de entrenamientos, cada curva, cada adelantamiento eran parte de su plan para reencontrarse con la gloria. Ducati, por su parte, estaba confiada. Sus motos venían dominando en prácticamente todos los circuitos, con una combinación de potencia, aerodinámica y estabilidad que parecía imbatible. Los pilotos de la marca italiana lideraban las clasificaciones y la moral del equipo estaba por las nubes. La presión, sin embargo, no era menor. No solo se trataba de mantener la ventaja, sino de contener a un Márquez que, poco a poco, volvía a parecerse al de sus mejores días. Pero en MotoGP, todos sabemos que un solo movimiento puede cambiarlo todo. Una frenada tardía, un error mínimo, una oportunidad bien aprovechada pueden reescribir completamente el guión. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Cuando parecía que la carrera seguiría el libreto esperado, Marc ejecutó una maniobra arriesgada, milimétrica, en una curva que no perdona. Adelantó con maestría, desafiando la física y dejando claro que, aunque el tiempo pase, el talento no se desvanece. El rugido del público fue inmediato. En ese instante, no importaba la marca, la estrategia ni las estadísticas. Era Marc Márquez haciendo lo que mejor sabe: competir al límite, dejando el alma en cada vuelta y recordando al mundo que aún tiene mucho por decir. En la vuelta decisiva, Márquez entró a la curva 2 con demasiada agresividad. El ángulo fue apenas unos grados más cerrado de lo necesario, pero en MotoGP esos detalles son letales. La moto perdió adherencia, se abrió de más y de inmediato todo el público supo que algo iba mal. Las cámaras enfocaron a los ingenieros de Ducati, y sus rostros lo decían todo: preocupación absoluta. Durante un instante eterno, el cuerpo de Márquez pareció flotar sobre el asfalto mientras la Honda temblaba bajo él, tratando de recuperar la línea perdida. El piloto, con reflejos casi inhumanos, contrarrestó el derrape con un movimiento seco del cuerpo y un toque milimétrico de gas. El neumático trasero rozó la grava, levantando una nube de polvo que heló el corazón de los aficionados. Pero no cayó. No cayó. El pabellón vibró con una mezcla de gritos, suspiros y aplausos. Era una salvada de esas que solo Márquez sabe hacer, una coreografía imposible entre el desastre y el milagro. Aún así, el susto había tenido consecuencias. Había perdido velocidad, y con ella, esos metros cruciales que lo separaban del líder de la carrera, Francesco Bagnaia, que aprovechó el error sin dudar. El piloto de Ducati empujó su Desmosedici al límite, sabiendo que no podía permitir que Márquez se recuperara. Pero lo que quizá no esperaba era la respuesta del de Cervera. Lejos de rendirse, Marc reajustó su postura, bajó la cabeza y se lanzó al ataque con una furia casi visceral. Sabía que le quedaban pocas curvas y aún menos opciones. A 3 curvas del final, Márquez ya estaba de nuevo a rueda. Las gradas estaban de pie. En los garajes, nadie respiraba. El duelo estaba servido: experiencia contra control, instinto puro contra tecnología dominante. Y mientras el mundo contenía el aliento, Márquez preparaba su último movimiento. No se trataba solo de puntos ni de podios. Se trataba de orgullo, de legado, y de recordarles a todos que él sigue siendo el hombre que no conoce el miedo. ¿Por qué ocurrió? Los expertos coinciden en que fue una combinación de factores: exceso de confianza, presión por recuperar posiciones y una moto que aún no está al 100% ajustada al estilo de Márquez. Ducati estaba presionando fuerte, y Marc intentó responder con una maniobra que terminó siendo demasiado arriesgada. En MotoGP, arriesgar a veces paga, pero otras veces destruye toda una carrera. El análisis posterior reveló detalles que en directo pasaron desapercibidos. La telemetría mostró una entrada ligeramente más tardía en frenada, un leve sobreviraje en la parte trasera y una pérdida de tracción apenas perceptible, suficiente para marcar la diferencia entre una trazada perfecta y un error que cuesta posiciones, o incluso la carrera. Para un piloto como Márquez, acostumbrado a bailar sobre el filo de la navaja, son esos márgenes ínfimos los que determinan la gloria o el desastre. Muchos analistas no dudan en señalar que el hambre de volver a ganar está jugando un papel doble en la temporada del catalán. Por un lado, lo impulsa a encontrar límites que pocos se atreven a explorar. Por otro, lo lleva a forzar situaciones que, con una moto aún en proceso de adaptación, resultan impredecibles. Su estilo agresivo,
que tantos campeonatos le dio, choca a veces con las exigencias técnicas de una moto que responde de manera distinta a lo que su instinto le pide. Desde el box de su equipo, el análisis fue frío pero revelador. No estamos lejos, pero aún no estamos donde debemos estar, dijo uno de sus ingenieros. Las mejoras en la configuración continúan carrera a carrera, pero el entendimiento total entre Márquez y su nueva máquina aún no ha llegado. Y en un campeonato donde las décimas de segundo marcan la diferencia entre el podio y el anonimato, esa falta de conexión cuesta caro. Mientras tanto, Ducati sigue capitalizando su dominio técnico. Con una estructura sólida, una moto madura y varios pilotos capaces de ganar en cualquier circuito, la presión no está solo en sus rivales, sino también dentro del propio garaje. La consistencia se ha convertido en su mejor arma, y eso les permite no tener que arriesgar más de lo necesario. La pregunta que se hacen todos es, ¿cuánto tiempo más podrá Márquez seguir forzando antes de encontrar el equilibrio? ¿Y cuándo llegará ese punto exacto en el que su talento y su máquina se entiendan a la perfección? Porque si eso llega, el campeonato podría cambiar por completo. El impacto para Ducati. El error de Márquez no se queda solo en su actuación personal. Afecta directamente a Ducati porque cambia el equilibrio de fuerzas en el campeonato. Los puntos perdidos, la tensión interna en el equipo y las dudas que ahora se siembran son un golpe difícil de digerir. Y lo más peligroso, abre la puerta para que otros pilotos se acerquen en la tabla general. El campeonato, que hasta hace unas semanas parecía inclinarse claramente hacia Ducati, ahora se vuelve más incierto. Con Márquez integrándose rápidamente al grupo de punta y demostrando que es capaz de luchar por victorias a pesar de los errores, las estrategias dentro del equipo se tensionan. ¿Debe Ducati seguir apostando por una jerarquía interna clara entre sus pilotos? ¿O abrir juego completo ante el riesgo creciente de perder terreno frente a rivales externos como KTM, Aprilia o incluso Yamaha, que comienza a mostrar destellos de mejora? Además, lo ocurrido reaviva una preocupación que ya circulaba en los pasillos del paddock, la presión interna. Tener a Marc Márquez dentro de la estructura Ducati, aunque sea como piloto satélite, altera el ecosistema. Su peso mediático, su historial, su capacidad para generar espectáculo, y sobre todo, su hambre de victoria, no pasan desapercibidos. Nadie puede ignorar que, si la moto le responde, es capaz de dinamitar cualquier planificación previa del equipo oficial. El error en la curva 2 no solo costó puntos, costó confianza. En un campeonato tan apretado, cada decisión, cada gesto y cada maniobra se analiza con lupa. Y aunque en frío se le puede perdonar a un campeón de su calibre que lo haya intentado, internamente la pregunta es otra, ¿valía la pena arriesgar así? ¿Era ese el momento? Lo cierto es que los equipos rivales ya huelen sangre. Jorge Martín, que viene presionando fuerte, ve una oportunidad clara de consolidarse como contendiente serio. Brad Binder, siempre listo para sorprender en condiciones cambiantes, empieza a cerrar la brecha. Y Aleix Espargaró, con una Aprilia cada vez más competitiva, también se posiciona como amenaza. En el box de Ducati, las sonrisas se han vuelto más contenidas. La superioridad ya no es tan clara. Márquez, con todo y su error, ha dejado claro que está dispuesto a ponerlo todo en la pista. Pero a veces, cuando se empuja demasiado, se corre el riesgo de romper algo más que una trazada perfecta, se rompe la estabilidad general del campeonato. Y en MotoGP, cuando el equilibrio se pierde, cualquier cosa puede pasar. Antes de revelarte qué dijeron los propios protagonistas sobre este error y cómo puede cambiar el futuro inmediato de MotoGP, te invito a suscribirte al canal. Aquí siempre analizamos lo que realmente pasa detrás de cámaras en el mundo del deporte motor. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene es explosivo. Las declaraciones después de la carrera. Después de la carrera, Márquez reconoció su error, pero con un matiz, dijo que había intentado forzar donde no debía. Una confesión que demuestra autocrítica, pero también una mezcla de frustración y desesperación por volver a ser protagonista en un campeonato donde el tiempo y las nuevas generaciones parecen tomar protagonismo. Sabía que tenía que arriesgar para recuperar terreno, pero quizás me pasé de rosca en ese momento, explicó con honestidad en la rueda de prensa. No es la forma ideal de hacerlo, pero cuando llevas tanto tiempo sin ganar, la presión te lleva a tomar decisiones más agresivas de lo habitual. Su discurso reflejaba no solo la autoconciencia de sus límites actuales, sino también el hambre intacta que sigue impulsándolo. Márquez dejó claro que está dispuesto a seguir aprendiendo y adaptándose, pero que la necesidad de resultados inmediatos puede jugarle malas pasadas. Estoy trabajando para encontrar el equilibrio entre ser agresivo y ser inteligente en la pista, añadió, consciente de que la clave para regresar a la cima no está solo en la velocidad, sino en la gestión precisa de cada carrera. Ducati, por su parte, fue mucho más dura en sus declaraciones oficiales. Desde el equipo se reconoció que este tipo de fallos comprometen seriamente su estrategia global, más aún en un campeonato tan apretado y competitivo.
No podemos permitirnos errores que cuestan puntos importantes y que ponen en riesgo el trabajo de todo un equipo, señaló el director deportivo con tono firme. Mark es un piloto extraordinario, pero necesitamos que se adapte a la moto y a la exigencia de este campeonato. El margen para equivocarse es cada vez más pequeño. Esta postura más rígida por parte de Ducati refleja la presión interna que sienten por mantener el dominio, además de la urgencia de que Márquez se acople con mayor rapidez a la máquina y a las nuevas dinámicas de carrera. La paciencia, aunque existe, tiene límites cuando cada punto puede ser decisivo. En paralelo, varios expilotos y analistas de renombre han coincidido en un diagnóstico que se repite con frecuencia en los últimos meses. Márquez debe adaptarse a un estilo menos agresivo si quiere volver a lo más alto. Leyendas como Valentino Rossi o Casey Stoune han señalado que el talento puro sigue intacto, pero que la evolución técnica y física del motociclismo actual requiere una conducción más estratégica, menos expuesta a riesgos extremos. Mark tiene que aprender a controlar esa agresividad que lo hizo grande, porque hoy las motos y los rivales no perdonan esos errores, afirmó Rossi en un reciente análisis. No se trata solo de ir rápido, sino de ser consistente. Eso es lo que separa a los campeones de los que solo brillan de vez en cuando. La sensación generalizada es que el camino de Márquez aún es largo, pero no imposible. Su error en esta carrera, aunque costoso, puede servir como un punto de inflexión necesario para ajustar su enfoque y reforzar su mentalidad de campeón. En un deporte donde la evolución constante es ley, adaptarse será su mayor desafío, y su mejor oportunidad. Consecuencias a futuro. El campeonato ahora queda abierto. Lo que parecía una carrera encaminada hacia un desenlace previsible se ha transformado en un terreno mucho más incierto y competitivo. Ducati, que hasta ahora había manejado la temporada con una aparente comodidad, deberá replantear su estrategia y evaluar con cautela cómo gestionar la presión interna y externa que esta nueva realidad impone. Cada punto perdido pesa doble, y cada decisión técnica o táctica tendrá que ser aún más precisa para evitar que la ventaja se diluya. Por su parte, Marc Márquez está obligado a demostrar que este error fue un accidente aislado y no el inicio de un patrón que se repetirá a lo largo de la temporada. La presión sobre sus hombros no solo viene de sus rivales, sino también de sus propios fanáticos y del equipo, que esperan ver al auténtico Márquez, ese piloto capaz de desafiar las leyes de la física y tomar riesgos calculados que terminan en victorias. Su capacidad de recuperación mental y física será puesta a prueba en las próximas semanas, en las que cada carrera tendrá un peso determinante para sus aspiraciones. La próxima carrera será clave. No solo por los puntos en juego, sino por el mensaje que ambos protagonistas Ducati y Márquez enviarán al resto del pelotón y al mundo del MotoGP. Ahí sabremos si este tropiezo fue simplemente un capítulo pasajero, una anécdota en la trayectoria de un campeón en proceso de adaptación, o si, por el contrario, representa el inicio de un problema mucho mayor que podría redefinir el rumbo de la temporada. Los aficionados estarán atentos a cada detalle, la puesta a punto de las motos, las estrategias en carrera, la capacidad de Márquez para manejar la presión y la forma en que Ducati controle la dinámica interna. En un deporte donde las emociones y la técnica van de la mano, estas próximas semanas prometen ser decisivas. Porque en MotoGP, más allá de la velocidad, lo que realmente marca la diferencia es la fortaleza para levantarse tras la caída y la inteligencia para aprender de los errores. Y ahora, más que nunca, tanto Ducati como Márquez están en esa encrucijada. Lo cierto es que el error en la curva 2 quedará marcado como un momento decisivo en esta temporada de MotoGP. Porque en un deporte donde las milésimas definen la gloria o la derrota, un solo movimiento puede desatar un terremoto. Si quieres seguir al día con lo que realmente está pasando en MotoGP y el mundo del motor, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Porque aquí no solo te contamos lo que pasó, sino lo que realmente significa. Márquez erró, Ducati tiembla, y el campeonato, señores, está más vivo que nunca.